Buenos días. Hoy día 24 de septiembre tenemos el área de personal social. Bien, chicos, estamos tocando un tema un poco triste para nuestro país. ¿Cuál es nuestro tema? La Guerra del Pacífico. ¿Por qué es triste este tema? Vamos a ver una historieta primeramente. De la guerra a la reconstrucción. Hoy en la clase de personal se ha desarrollado el tema de la época de reconstrucción nacional. Como Matías y Sebastián se quedaron con algunas dudas, le preguntaron a su mamá, que es historiadora. La mamá les dijo: el proceso de reconstrucción del país después de la Guerra del Pacífico fue muy duro y tardó varios años. En ese tiempo los peruanos estábamos enfrentados entre nosotros mismos. Por ejemplo, las rencillas entre civiles y militares eran muy fuertes. Pero ¿no era posible que todos se pusieran de acuerdo para sacar adelante el país? Varias ciudades quedaron destruidas y enfrentamos una grave crisis económica y un gran pesimismo por haber perdido la guerra. Lo importante es que los peruanos aprendimos que para sacar el país adelante es necesario que estemos unidos. Gracias, mamá, hemos comprendido mejor cómo se dio el proceso de reconstrucción nacional. Qué bueno, chicos, sirvió de mucho la conversación. Según pueden ustedes notar, niños, hubo problemas, ¿verdad? Nuestro país quedó muy mal y nosotros, los peruanos, no lográbamos ponernos de acuerdo. Vamos a ver. La Guerra del Pacífico se desarrolló entre los años 1879 y 1883. La causa de este conflicto fue el interés económico de Chile. ¿Sobre qué? Los ricos yacimientos de salitre del sur peruano y del litoral boliviano. Los empresarios chilenos se sintieron perjudicados cuando el Estado peruano decidió nacionalizar los yacimientos. Esto deterioró las relaciones entre Perú, Bolivia y Chile. Miren los límites antes de la guerra. Acá está Perú. Miren en esta partecita que le pertenecía al Perú. ¿Qué había? Cobre, salitre. ¿Se dan cuenta? Aquí está Bolivia. ¿Qué había en lo que le pertenecía a Bolivia? Cobre, salitre. ¿Y Chile qué tenía? Nada. No tenía nada. Y Chile quería esto. Eso nos dice la historia. Vamos a ver. Antecedentes de la guerra. Primero, las tensiones eran entre Chile y Bolivia. Cuando Bolivia, en 1873, fijó un impuesto al quintal del salitre que sería válido por 25 años. Pero en 1878 cambió de opinión y el presidente Hilarión Daza, de Bolivia, incrementó este impuesto a las compañías chilenas de Antofagasta. Estas se negaron a pagarlo. Entonces Bolivia confiscó sus instalaciones y estas compañías recurrieron a su gobierno, Chile. ¿Y Chile qué hizo? Envió a sus tropas a la zona y ocupó Antofagasta en 1879. ¿Qué les parece? Esto fue una causita que necesitaba Chile para entrar acá. ¿Qué les parece? Perú trató de mediar en el conflicto. El presidente Mariano Ignacio Prado envió una misión diplomática, pero fracasó. ¿Por qué? Porque el gobierno chileno sabía del tratado defensivo secreto que había firmado Perú y Bolivia. Entonces, el 5 de abril de 1879, Chile le declaró la guerra tanto a Perú como a Bolivia. Fases de la guerra.
Miren, en mayo, la lucha por la hegemonía en el mar culminó con la derrota peruana en el combate de Angamos. En el año 1880, el ejército chileno ocupó el sur peruano tras vencer al ejército peruano boliviano. En 1880, de enero de 81 hasta enero de 81, los chilenos incursionaron en el norte del país y luego ocuparon Lima, a pesar de la heroica defensa peruana. Y en abril de 1881 hasta julio de 1883, los peruanos organizaron guerrillas en la sierra para resistir la ocupación chilena. Niños, cuando Chile empezó a ocupar el territorio peruano, iba cometiendo muchos excesos, muchos abusos contra los peruanos. Pero, ¿qué podían hacer los peruanos? El ejército de Chile era un ejército muy poderoso, pero había algunos peruanos que se organizaban en la sierra. ¿Qué les parece, chicos? Por eso les decía que fue una triste historia para nuestro país. Muy triste historia. Y todo esto le pasó por querer ayudar a un país, Bolivia, que al final lo dejó solo al Perú. Miren, vamos a ver. Chile tenía una poderosa y moderna escuadra naval. En cambio, la Armada peruana, no. Bolivia carecía de flota. En la campaña marítima solo se enfrentó Perú y Chile, aunque Bolivia también tenía que ayudar a Perú porque total era el problema de Bolivia en primer lugar. Pero no tenía flota, así que era Perú y Chile. Luego de lograr el dominio marítimo, Chile, porque nos venció, invadió el sur peruano y logró controlar la región. La participación boliviana en la guerra terminó, ya no se metió más, lo dejó con todo el problema a Perú. La campaña marítima y la campaña del sur. La campaña marítima tuvo combate de Iquique, combate de Angamos. En el combate de Iquique, el monitor Huáscar hundió al buque La Esmeralda, pero Perú perdió a la Independencia, su mejor navío. Huáscar hundió a Esmeralda, pero ellos hundieron a la Independencia, que era el mejor navío. En el combate de Angamos, el Huáscar, bajo el almirante Miguel Grau, el caballero de los mares, se enfrentó a la armada chilena. Después de 3 horas de lucha, el Huáscar fue capturado. ¿Qué les parece? Fuimos derrotados. En la campaña del sur, tuvimos la batalla de San Francisco, donde el ejército peruano-boliviano fue derrotado. En la batalla de Tarapacá, los peruanos derrotaron a los chilenos, pero tuvieron que abandonar el lugar por falta de recursos. Otra vez mal. En la batalla de Alto de la Alianza, el ejército aliado fue derrotado por los chilenos. Y en la batalla de Arica, el ejército chileno venció la heroica resistencia de la guarnición peruana comandada por el coronel Francisco Bolognesi. ¿Qué les parece, chicos? Aquí está el mapa de las campañas marítimas del sur. El primer recorrido, el último recorrido y avances del ejército chileno. El moradito, miren cómo iba avanzando. Y ya entró al Perú. ¿Qué les parece? Si ustedes se dan cuenta, esto ya no es del Perú. Se quedó Chile con lo que quería, con los yacimientos. Vamos a ver. La Guerra del Pacífico. Revisa la información y responde. A ver, ¿por qué el salitre tuvo un rol importante en el origen de esta guerra? ¿Qué era el salitre? ¿Se acuerda? Exacto. ¿Y tenía eso Chile? Entonces, ¿qué hizo Chile? Vamos a ver. El salitre era un mineral que tenía un alto precio y demanda mundial. Y Chile ambicionaba estos yacimientos que había en Bolivia y en Perú. Él ambicionaba. ¿Cómo intervino el Perú cuando empezó el enfrentamiento entre Chile y Bolivia? ¿Cuál fue el resultado?
Vamos a ver qué le pasó a Perú por meterse en un asunto que no le correspondía. El Perú envió la misión diplomática Lavalle para interceder entre Bolivia y Chile y así evitar la guerra. Ya vimos que esto fracasó y Chile le declaró la guerra a los dos países, Perú y Bolivia. En un primer momento era entre él y Bolivia nada más. Pero Perú, por querer ayudar al otro país, firmó un tratado secreto y creía que Chile no se iba a enterar. Imagínense con su inteligencia. Se enteró, pues. 2. Elabora un argumento para cada personaje teniendo en cuenta la importancia del salitre. A ver, ¿qué diría un político peruano en ese tiempo? A ver. Ahora que el guano se ha terminado, nuestra esperanza es el salitre, que tiene un alto precio en el mundo. Por lo tanto, es necesario nacionalizar las salitreras del sur. ¿Qué dirá un político boliviano? Los chilenos están enriqueciendo con nuestro salitre. No es justo que se lleven nuestro recurso y paguen bajos impuestos. ¿Y por eso qué hizo Bolivia? Le puso impuestos más altos. Y por eso se enojaron los chilenos y le declararon la guerra. ¿Verdad? Un político chileno que dirá: el gobierno boliviano quiere subir los impuestos. Es deber del gobierno chileno proteger a nuestros empresarios salitreros. Y un capitalista británico, ¿qué habrá dicho? El salitre es un negocio en el que hemos invertido mucho capital. Ningún gobierno debe interferir intentando subir los impuestos a la explotación. O sea, miren, de ellos no era el salitre, pero sin embargo ellos querían explotarlo, ellos querían sacar provecho. Por eso que Bolivia no estaba de acuerdo y Perú tampoco, pero no podían, pues ellos eran capitalistas, tenían una economía muy alta. Chile tenía una armada muy completa. Perú y Bolivia no. Y ya vimos los tristes resultados, ya lo vimos. Comprende el tiempo histórico. Esto ya lo hemos visto, niños. Ya lo hemos visto. La línea de tiempo de la Guerra del Pacífico. Una triste historia. La campaña terrestre, campaña marítima, campaña del sur, campaña de Lima, resistencia en la sierra, fin de la guerra. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes eran las rabonas y qué rol cumplieron durante la guerra? Miren, ahí está una rabona. ¿Quiénes eran? Eran las esposas de los soldados indígenas. Ellas transportaban los enseres, preparaban la comida, curaban las heridas de los soldados en el campo de batalla. ¡Qué mujeres tan valientes! ¿Qué peligros enfrentaban las rabonas en el campo de batalla? Podían ser alcanzadas por proyectiles o atacadas por los soldados chilenos. Se arriesgaban a perder la vida, incluso la de sus hijos que llevaban cargados en sus espaldas. ¡Qué situación tan triste! Imagínense. Desarrollo y final de la guerra. Mientras el ejército peruano combatía en el sur, el presidente Mariano Ignacio Prado decidió viajar a Europa a comprar armamentos. Entonces Nicolás de Piérola tomó el poder. Por el lado chileno, el comandante Patricio Lynch recorrió la costa norte destruyendo muelles, ferrocarriles y haciendas e imponiendo cupos de guerra a la población. Imagínense, no solo ocupaban, no solo se adueñaban, obligaban a la población a que paguen cupos de guerra. La campaña de Lima. A inicios de 1881, las tropas chilenas se dirigieron a Lima. Nicolás de Piérola organizó la defensa de la capital con 20.000 hombres. Muchos de ellos no eran soldados, eran civiles
y decidieron enfrentar al ejército chileno, que estaba compuesto por 26.000, pero soldados. En las batallas de San Juan y Miraflores, los chilenos derrotaron las líneas de defensa peruana y ocuparon la ciudad. Pierola huyó a la sierra. Entonces una junta de notables eligió a Francisco García Calderón como presidente, pero los chilenos lo deportaron por negarse a firmar un tratado de paz. ¿Por qué no quiso firmar? Porque implicaba pérdidas territoriales para el Perú. Entonces él no quiso ser el culpable de haber firmado un documento donde le daba territorio a Chile, territorio peruano. Lo deportaron. Miren qué dice acá. Luego de la batalla de San Juan, el ejército chileno saqueó y destruyó el balneario de Chorrillos. Así era, y miren cómo terminó. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece lo que pasaba en ese tiempo? Resistencia en la sierra. Miren, aquí estaba el brujo de los Andes, así se le conocía a Andrés Avelino Cáceres. Los generales Miguel Iglesias en el norte y en el centro, Andrés Avelino Cáceres, organizaron montoneras. ¿De quiénes estaba compuesto? De campesinos armados que luchaban contra los chilenos. Cáceres, el brujo de los Andes, logró 2 victorias. Pucará, más 3 victorias, ¿no? Pucará, Marcavalle y Concepción. Sin embargo, fue derrotado en Huamachuco, en el norte, el 10 de julio de 1883. Se acabó la resistencia. El fin de la guerra. En 1882, con respaldo chileno, el general Miguel Iglesias asumió la presidencia. O sea, los chilenos que no eran peruanos, encima de todo nos obligaron a tener un presidente, Miguel Iglesias, y buscó un acuerdo, aunque ello representara pérdidas territoriales. Cáceres se opuso y propuso seguir resistiendo, pero el 20 de octubre de 1883 se firmó el Tratado de Ancón. ¿Qué decía el Tratado de Ancón? Chile se quedaba con Tarapacá. Tacna y Arica pasaban a poder de Chile por 10 años. Niños, desde 1883 hasta el 2020 que estamos ahora, ¿han pasado 10 años? No, han pasado muchísimos años. Y si ya pasó muchísimos años, ¿Arica es peruano? No, Arica es chileno. Se quedó en Chile, solamente volvió Tacna. Dicha consulta nunca se realizó. Tacna se reincorporó al Perú recién en 1929. Imagínense, chicos. Una situación muy triste para el Perú. Consecuencias de la guerra. Descendió la población peruana porque se perdió miles de vidas. La pérdida del salitre y la destrucción de ciudades causaron una grave crisis. Los militares regresaron al poder y la derrota produjo un marcado pesimismo en la población. Protagonistas de la guerra. Durante la guerra hubo héroes nacionales. ¿Quiénes? A ver, veamos. Miguel Grau, al que se le conoce como el Caballero de los Mares. Al inicio de la guerra se le encomendó el mando del Huáscar, con el que causó desconcierto a los chilenos, ya que se le conoce por su hidalguía, incluso con sus enemigos. Por eso se le llama el Caballero de los Mares. Y Francisco Bolognesi, a él lo recordamos por su frase legendaria: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Eso fue lo que le dijo al emisario chileno cuando vino a decirle que se rinda. Andrés Avelino Cáceres se le conoce como el brujo de los Andes. ¿Por qué? Pues
Contribuyó al triunfo peruano en Tarapacá y su mayor aporte que lideró fue en la Sierra Central. Por eso dice Brujo de los Andes, en la Sierra, Andes Sierra. Su ejército formado por campesinos puso en peligro el control chileno de la capital. Pero en 1883 cesó la resistencia y nuestro país tuvo que firmar un tratado que no le benefició en nada. Perdió territorio. Muy bien. Eso fue lo que ocurrió, chicos. Por eso una triste historia para nuestro país. Tarea 1. Inicios de la guerra. Tarea 2. La guerra con Chile. Tarea 3. Campaña marítima. Y tarea 3. Invasión al sur. Y la 4, niños, es desarrollo y final de la guerra. Niños, es importante. Es una triste historia, pero tenemos que saber la historia de nuestro país. Por cultura general, se tiene que entender lo que pasó. Hay que saber lo que pasó en nuestro país. Es la historia del Perú. Bien, cumplan con su tarea y me mandan las evidencias a Perú School. Cuídense mucho. Chao, niños.